En este video veremos cómo introducir la función delta de Dirac a partir del electromagnetismo. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿a qué será igual la divergencia de este vector? Este vector aparece muchas veces, ¿no? Es R menos R' sobre su módulo al cubo. Este vector por el momento, ¿no? Por notación, ¿no? Diremos que es una función, ¿no es cierto?, que le diríamos función auxiliar y de alguna variable, ¿no? La variable obviamente aquí pues que podemos elegir es qué cosa, la diferencia de los vectores, porque vemos que aquí está esa diferencia y abajo está el módulo de esa diferencia. Por lo tanto podremos decir que de alguna forma el resultado de esto debe ser una función que, ¿no?, estamos utilizando una función auxiliar, ¿no?, de R menos R'. Hasta aquí no hemos hecho nada más que un renombre, nada más. Y ahora vamos a ver qué valores puede asumir esta función. Es fácil ver, ¿no?, que si nosotros tomamos las derivadas, ¿no?, de esta función, obtenemos algo así, ¿no? Es 1 sobre el módulo de R menos R' al cubo menos 3 veces, aquí en este caso si la derivada es con respecto a x, será x menos x' sobre R menos R' a la quinta. Por lo tanto, con respecto a la variable y y z, solamente cambiará esta parte de aquí. Entonces, la divergencia, ¿no?, de esta expresión va a ser igual a 0. Pero tenemos que tener cuidado de que al calcular esto, no tengamos aquí una divergencia, R menos R', ¿no? Es decir, que este cálculo es válido solo si son diferentes. Por lo tanto, podemos ir escribiendo esto de aquí, ¿no? 0 si R es diferente de R' y desconocido si son iguales. Muy bien, entonces partamos ahora de otra expresión que tenemos en la electrostática. Nosotros sabemos que el campo eléctrico se puede escribir como integral de la densidad de R' por R menos R', diferencial de volumen, sobre R menos R' al cubo. Todo sobre el volumen prima, ¿no? O sea, las primas aquí denotan las fuentes. Por lo tanto, si tomamos la divergencia de este campo, recordemos que la divergencia aquí son las derivadas con respecto a las variables sin prima, ¿no? Y como la integración se realiza en las variables de la fuente, o sea, en las variables primadas, esta divergencia puede tranquilamente entrar dentro de la integral. No le afecta la densidad, ¿por qué? Porque depende de solo las variables de la fuente o de las primadas, por lo tanto queda adelante y acá aparece. Podemos ver que tenemos la expresión de la que hablamos al inicio. Por conveniencia multiplicaremos esta expresión por 4pi. Ahora veremos por qué. Muy bien, esto de aquí, según la ley de Gauss, debe ser igual a ρ sobre epsilon 0. Acá nos hemos olvidado de colocar la constante k. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la densidad de R va a ser igual a la integral de b'
la densidad que depende de R', y aquí colocaremos todo esto, ¿no? Epsilon 0 por K, la divergencia de R menos R' sobre R menos R' al cubo. Y aquí queda el diferencial de volumen, ¿no? Entonces, esto de aquí es, ¿qué cosa? 1 sobre 4pi. Y este de aquí es 4pi, la función auxiliar R menos R'. Entonces estamos encontrando la siguiente propiedad, ¿no?, que va a cumplir esta función auxiliar, ¿no? En lugar de ρ vamos a llamar un f. Ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Ya que aquí la densidad de carga que estamos utilizando es una arbitraria, no interesa si al final le cambiamos la notación, ¿no? Por eso estoy poniendo una f en general, ¿no? Así vemos que esta función auxiliar cumple la siguiente propiedad, ¿no?, nuestra primera propiedad. Entonces, cuando la colocamos en el argumento de la integración, realiza esto, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto a el campo eléctrico, ¿no?, en general. ¿Qué pasa si tenemos ahora una carga puntual, ¿no? Digamos que está ubicada en una posición, ¿no?, R', ¿no?, y deseamos calcular el campo en un punto P. Nosotros sabemos que el campo será así, ¿no? Será en P, ¿no? Por lo tanto, de aquí será la posición del punto P, ¿no?, R, ¿no?, que es el origen de coordenadas. Y este vector de aquí, ¿qué cosa será? R menos R'. Nosotros sabemos que el campo de la carga puntual será igual a ¿qué cosa? Acá, ¿no? Si la carga puntual es Q, ¿no? KQ R menos R' sobre el módulo. Entonces, nuevamente, tomamos la divergencia. Esto será igual a ¿qué cosa? KQ. Este de aquí ya dijimos que es 4 veces nuestra función auxiliar, ¿no? R menos R'. Y esto debe ser igual a ¿qué? A la densidad de la carga puntual dividido sobre epsilon 0. Entonces aquí, ¿no?, pasa a multiplicar, ¿qué tenemos, no? Que ρ de la carga puntual, ¿no?, le vamos a denotar así, Cp carga puntual, será igual a ¿qué cosa? A 4pi epsilon 0 por K, eso da 1, ¿no? Entonces da K o Q, la carga, por nuestra función auxiliar. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, una integración en este volumen? Obviamente la densidad de carga, ¿qué cosa nos está diciendo, no? Recordemos que la función auxiliar vale 0 si R es diferente de R', ¿no? Entonces, si nosotros integramos en B Q con la función auxiliar R menos R', diferencial de volumen, va a ser igual a, aquí tenemos, ¿no?, será 0 si R es diferente de R'.
Pero si nosotros elegimos, por ejemplo, otro volumen que esta vez sí contenga la carga puntual, entonces ahí sabemos que tiene que ser igual a la carga. ¿No? Eliminando Q, entonces, bueno, aquí está, vamos a escribirlo más, de alguna forma más correcta, perdón. Aquí será 0 si R' no pertenece a este volumen. Y acá será igual a Q si R' pertenece a B. Simplificando Q encontramos la segunda propiedad, que por lo general se suele colocar como la primera, no están invertidas, digamos. Entonces la integral de esta función auxiliar de R menos R' diferencial de volumen será igual a 0 o 1, ¿no? 0 si R' no pertenece a B y 1 si R' pertenece a B. Muy bien, entonces estas dos propiedades son las que cumple, ¿no? La función auxiliar, que a partir de ahora le vamos a poner un nombre y un apellido, ¿no? Esta de aquí será la función delta de Dirac. Y su notación es la siguiente, ¿no? Lo que estamos llamando por este momento una función auxiliar va a pasar a ser la delta, ¿no? R menos R'. Por supuesto, esta función ha sido estudiada de forma matemática y ya tiene más formalización, ¿no? De lo que estamos conversando. Acá solamente hemos hecho un enfoque práctico, ¿no? Para ver cómo es que naturalmente aparecen, ¿no? Las propiedades que cumple esta función delta. En próximos videos vamos a profundizar un poco más sobre esta función y algunos ejemplos. Pero por el momento esto es lo que concluye su presentación.